consulta y perdió. El cuento de que las consultas son la gran magia, vamos a ver, los que se están metiendo en las consultas es porque les toca, porque están mal en las encuestas, porque están quedados y necesitan ver si las encuestas los impulsan. Y ustedes están diciendo, los opositores de Fajardo dicen que los que saben son ellos y no el asesor de Fajardo. Vamos a ver, es posible que los tres que estaban adelante de las encuestas, ahora que no están en consultas, otra vez queden adelante, pero Álvaro, y los de las consultas pataleando. Pero usted que defiende la posición, ¿qué perdería Fajardo metiéndose a una consulta? Álvaro, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Fajardo va bien en las encuestas? En diciembre iba bien, cuando empezó toda la dinámica de las consultas eso cambió. Vamos a ver en las próximas cómo queda. Iba de tercero. Yo no creo que los de las consultas lo superen, porque al final las tres alternativas son Cepeda, De la Espriella y Fajardo. Nadie le va a creer a Paloma Valencia que es de centro, eso es un cuentazo. Y entonces los de las consultas están aspirando a ser vicepresidentes de Fajardo, de Cepeda y de la Espriella. Bueno, es otra mirada. Mire, está bien, 8 de la mañana. Esta encuesta, la más reciente, que tiene la metodología, las encuestas cumpliendo las normas. El partidor, ¿de cuál me va a hablar? La de Guarumo. A ver. La de Guarumo, que hizo 4.000 encuestas presenciales, digamos que es lo que hoy dice la ley de encuestas. Fajardo aparece en el quinto lugar, sí, mire, primero Iván Cepeda con el 33%, segundo Abelardo de la Espriella 18%, tercera Paloma Valencia 7%, cuarta Vicky Dávila 4%, quinto Sergio Fajardo 3.9%. Se está diluyendo. Esa es la de diciembre, que no parece... enero. No parece la de un candidato cuya candidatura va viento en popas. 8 de la mañana, 2 minutos. Néstor. En segundos, novedades sobre otro candidato, Néstor, sobre Juan Fernando Cristo. Señor Aurelio, rápidamente. Sí, una ley en la política en Colombia es que todas las elecciones son distintas. Entonces uno decir que Rodolfo, que Fico hace 4 años y entonces que Fajardo hace 8 y que Fajardo hace 4 y que la coalición, cada elección es distinta, tiene sus particularidades. Y Fajardo ya cometió el error. Es que a Fajardo le habían preparado una consulta Galán, Luna y Cárdenas para que llegara ahí, y no llegó allá, y los desechó, y les dijo, adhieran a mí, así como le había hecho en el 2018 a Claudia López y a Jorge Robledo. Y resulta que ellos tres dijeron, pues no nos va a ganar el partido sin ponernos los guayos, vamos a buscar más gente, y le llegó Gaviria, y le llegó Oviedo, y le llegó Vicky Dávila, y le llegó Paloma Valencia con Uribe, y esa consulta Fajardo terminó entregándosela a Uribe. Esa es la historia real de estas elecciones, así se va a escribir. Entonces le aparece una segunda opción, es Claudia López, pero resulta que esta opción para Fajardo ya es muy compleja, porque si Fajardo se va a una consulta con Claudia López y con Leonardo Huerta y termina sacando 2 millones de votos esa consulta, por debajo de los 4 que saque la gran consulta, o igual a la de Roy de otros 2, pues queda ya derrotado de entrada. Entonces Fajardo lo que está en este momento decidiendo es en qué parte va a perder, si va a perder con una consulta con Claudia o solo, y terminó escogiendo que va a perder solo. Esa es la historia de Fajardo en estas elecciones. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El gobierno nacional trabaja en 2 frentes, el político y el de sus políticas. Su última jugada es en la Corte Constitucional y por la emergencia económica. Presentaron una recusación contra 7 de los 8 magistrados que estudian el decreto es el de la emergencia económica con el argumento de que hay un interés actual, directo, determinable y específico sobre este asunto. La recusación... Lo que está tambaleando es lo que en algún momento llamaron el Frente Amplio. Ya anuncia esta mañana el pacto histórico que no va en la consulta del 8 de marzo, era Iván Cepeda y compañía, y ahora se pronuncia el otro candidato, que está mirando todavía si participa o no en esa consulta, el exministro Juan Fernando Cristo. Mateo Piñeros. Exactamente, Néstor, pues son diferentes las posiciones que hay sobre lo que debe pasar en la izquierda y la centroizquierda. Usted lo decía, Iván Cepeda ya dijo que va directo a la primera vuelta,
Roy Barreras habla de seguir adelante con la consulta y Juan Fernando Cristo se acaba de pronunciar. Está pidiendo moderación y dejar las peleas entre el mismo sector para poder avanzar hacia el consenso y así buscar una salida a la situación que se presenta en ese sector político tras la decisión del Consejo Nacional Electoral. Madrugamos y seguimos nuestra campaña. Vamos ahora a Sucre y a Córdoba, el departamento más afectado por esta ola invernal que azota a toda Colombia. Más de 20.000 desplazados, la alerta roja decretada por el alcalde. Vamos a expresar nuestra solidaridad al pueblo cordobés. Y antes de tomar el avión, quiero hacer un llamado a los amigos, a los compañeros de la coalición del Frente por la Vida, a la tranquilidad, al diálogo con espíritu de concertación y de consenso frente a la difícil situación que se vive hoy como consecuencia del fallo del Consejo Nacional Electoral. El camino es el consenso, no es la división, para garantizar que una coalición amplia, plural, incluyente, de izquierda democrática pueda continuar y avanzar en los cambios y en la inclusión social que necesita este país. Es urgente. Néstor, vemos entonces tres posiciones en la izquierda. Los que están pidiendo que todos los candidatos se bajen y que apoyen a Iván Cepeda en la primera vuelta. Los que insisten en la consulta, como lo decía hace algunos minutos en Mañanas Blue, Roy Barreras. Y otra tercera posición que la de Juan Fernando Cristo, que está diciendo, antes de tomar decisiones, abramos un espacio de diálogo y veamos cómo solucionamos esta situación. Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número uno. Blue, más que radio. Como los médicos no son ricos que lloran por la crisis de la salud, como cree el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, un informe de la OCDE revisó las condiciones en las que hoy trabajan médicos, enfermeras, en general el personal de la salud, que están además comparando con distintos países. El informe midió y comparó entre los países de la OCDE las inversiones que han hecho los gobiernos en el sistema de salud, las densidades de médicos y enfermeras y los medicamentos disponibles para la población. La principal conclusión es que los países de la OCDE tienen un aumento sostenido en el número de médicos. Entre 2013 y 2023, el promedio pasó de 3.3 a 3.4 médicos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, el incremento no elimina la presión que tienen los sistemas de salud, producto de la demanda de un sistema y una población pidiendo más servicios de salud, especialmente por el envejecimiento poblacional. Revisando el indicador solo para Colombia, el informe dice que el país tuvo en 2025 2.5 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando en 2013 eran 1.9. Un aumento sí, pero el país sigue en niveles por debajo de muchos de los países aquí medidos. Una de las consecuencias de la experiencia espiritual, particularmente la mía, de entrenarme en la oración con el oracional El Man está vivo, es ser consciente de mis posibilidades, de mis habilidades, de mis capacidades. Es darme cuenta que no sucede algo mágico en mí, sino que con conciencia, con constancia, trabajo en lo que quiero alcanzar. Dios me bendice, Dios está conmigo, pero yo tengo que poner de mi parte y tengo que hacer lo que corresponde desde eso que soy. Hoy ese es el tema del oracional El Man está vivo. Espero que tú en tu contemplación, en tu búsqueda espiritual, cualquiera que sea, tengas esa conciencia. ¡Ánimo! Tú sabes.
Bogotá esta mañana está en una situación atípica. Atención, porque hay retenes, hay puestos de vigilancia para controlar que más de 2.400.000 vehículos entre carros y motos no salgan hoy, que es el día sin carro y sin moto. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El gran misterio del día es Alex Saab, de quien dicen funcionarios de policía en Estados Unidos fue capturado. No aparece, pero tampoco hay confirmación del gobierno de Venezuela. Fue ministro hasta hace apenas algunos días, el testaferro de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, sin confirmar ni desmentir. Ha sido por ahora pues la estrategia desde el gobierno venezolano para referirse o tratar el tema de Alex Saab y de Raúl Gorrín, dueño de un canal de televisión de Globovisión, quien también junto al barranquillero habrían sido detenidos acá en Caracas. El silencio hace pues que muchos medios, citando a las agencias internacionales, señalen pues que el barranquillero estaría en la sede del helicoide detenido desde la madrugada del miércoles. De acuerdo con esas informaciones, Saab habrá sido arrestado por agentes del SEBIN, la Policía Política Venezolana, con asistencia de organismos policiales de Estados Unidos, algo que de ser cierto pues sería un escenario inédito, nunca antes visto en esta Venezuela, ahora gobernada por Delcy Rodríguez, y justo al día después o al día siguiente de que la embajadora norteamericana Laura Dogu se reuniera con la presidenta encargada en Miraflores. La agencia Reuters, citando a un funcionario estadounidense, incluso adelanta que Saab sería extraditado a Estados Unidos. Recordemos que el barranquillero nacionalizado venezolano fue detenido en 2020 en Cabo Verde y retenido por Estados Unidos durante más de 3 años por cargos de soborno, antes de recibir clemencia por parte de la administración Biden en su momento, año 2023, a cambio, en aquel momento, de la liberación de varios estadounidenses detenidos acá en Venezuela. Sin embargo, pues la acusación de desviar alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través del sistema bancario estadounidense en un plan de soborno seguiría vigente. Anoche tarde, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, pues fue consultado al salir de una reunión política de varias horas que tuvo allí con varios sectores, entre esos la oposición, y solamente se limitó a decir que no manejaba ningún tipo de información. Pero escuchemos, Néstor, tanto la pregunta que le hace la periodista de CNN como la respuesta que da Jorge Rodríguez, una respuesta bastante corta. Se ha difundido una información según la cual fue detenido el exministro Alex Saab y también el directivo de Globovisión, Raúl Gorrín. Quería saber si podría ofrecernos información al respecto. Yo soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. Lo habitual durante estos últimos 27 años es que si fuese falso, pues el gobierno niegue inmediatamente algo que pues no ocurrió en este caso o no ha ocurrido hasta ahora. Destacar también la posición que han tomado algunos medios de comunicación acá en Venezuela. Una parte, sobre todo los medios digitales, que quizás están un poco menos restringidos, solamente publican la nota de la agencia Reuters como agencia de noticias, mientras que otros pues toman la declaración de Jorge Rodríguez para referirse al tema. Pero escuchemos precisamente, Néstor, cómo el programa de radio más escuchado acá en Caracas se refiere a esta noticia hoy temprano. Son las 6:17 de la mañana. Mire, comencemos nuestros titulares sobre esta supuesta detención de 2 personas, una venezolana, una colombiana, actor de medio, funcionario. Las redes se volvieron locas el día de ayer. Lo único oficial que podemos ofrecer hasta ahora, la única información oficial, es una respuesta que da Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a una periodista. Dice: yo soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso. Es lo único oficial hasta esta hora del día de hoy. De eso se refieren así los medios, no mencionan como tal el nombre, solamente 2 personas. Recordemos que Saab fue hasta hace apenas 3 semanas, 16 de enero, Néstor, ministro de Industria y presidente de un Centro Internacional de Inversión Productiva, y salió del gabinete por los cambios de Delcy Rodríguez. Resaltar también que un operativo, pues también fuese detenido Raúl Gorrín, director de Globovisión. Él sí enfrenta múltiples acusaciones en Estados Unidos relacionadas con esquemas de corrupción y lavado de dinero. También algunos medios citaron a un abogado de Saab, se llama Luigi Giuliano. Él desde ayer ha insistido que es un fake news, que es una mentira, que Saab iba a salir a desmentir. Eso no ha ocurrido. Y también llama la atención, Néstor, para finalizar, que tanto Saab como su esposa Camila Fabri, muy activos en redes sociales, no han dicho nada hasta ahora. Néstor. Estoy de acuerdo con usted. El hecho de que no haya confirmación me parece que es la manera de pasar por encima de una noticia de la que veo, Felipe, la mano de Estados Unidos. Mire el efecto Trump, lo que está causando. Ayer el presidente Petro ordena bombardear al ELN. En Venezuela, producto de la captura de Nicolás Maduro, comienzan a caer los alfiles, los cercanos a Nicolás Maduro, el principal de los cuales don Alex Saab y este Raúl Gorrín, que fue el dueño presidente de Globovisión. Así que lo de Trump en el continente es demoledor. Un efecto, yo no sé todavía si bueno o malo, pero está causando efectos en todas partes por donde pisa.
como Atila, bueno, Felipe. Pues eso es lo que llaman el nuevo orden económico mundial, Néstor. Trump lo que está haciendo es recuperar lo que durante décadas perdió Estados Unidos, que era ser tal vez el primer país del mundo, la primera potencia del mundo. Se están portando de una manera muy diferente. Lo de Alex Saab, el barranquillero, el empresario, el hombre de los negocios con Maduro, lo están confirmando desde Estados Unidos extraoficialmente en Washington. Juan Camilo. Néstor, la información que se tiene hasta ahora es de un funcionario de las fuerzas de aplicación de la ley de los Estados Unidos que es citado por la agencia de noticias Reuters con la información de que en efecto Alex Saab, el colombo venezolano, habría sido capturado en las últimas horas en compañía también, en otra operación, una operación adjunta, de Raúl Gorrín, el directivo de Globovisión. Lo que dice la agencia Reuters es que esta fue una operación en conjunto entre autoridades de los Estados Unidos y venezolanas y que Saab sería extraditado en los próximos días a territorio estadounidense. Recordemos que Alex Saab tiene procesos en el sur de la Florida, así como también Raúl Gorrín, quien de hecho tiene cargos, enfrenta cargos en el distrito sur de Florida por supuestamente haber lavado unos 1.200 millones de dólares en un esquema corrupto asociado con PDVSA, también al frente de la empresa de comunicaciones, del canal Globovisión. Cabe destacar que a falta de una confirmación oficial por parte de autoridades de Estados Unidos, no está de más decir que la administración Trump tiene entre ojos a Alex Saab. Incluso el secretario de Estado Marco Rubio se ha referido en repetidas ocasiones a Saab como el sujeto que le carga las tulas a Maduro. Maduro's Backman, en esos términos se ha referido a Alex Saab, lamentando también lo que fue la clemencia concedida por el presidente Joe Biden en el año 2023, que recordemos lo hizo en ese momento porque se creía que Maduro podía aceptar adelantar elecciones justas y libres en Venezuela, lo cual nunca sucedió, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial. Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. No habían pasado 24 horas del encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes Petro y Trump y ya se habían producido los primeros resultados de los compromisos adquiridos por Colombia en la lucha contra los grupos criminales relacionados con el narcotráfico. En una operación de las fuerzas militares adelantada en la madrugada del miércoles en área rural del Catatumbo, entre Tibú y El Tarra, se produjo un bombardeo contra un campamento de gran tamaño del ELN, en el que habría entre 50 y 60 integrantes de ese grupo criminal. Aunque inicialmente se reportó la muerte de 7 integrantes de esa guerrilla, entre ellos alias Chucky, segundo cabecilla del autodenominado Batallón de Frontera del ELN, un delincuente que llevaba 18 años en ese grupo criminal y que estaba en el campamento bombardeado, reportes de inteligencia tienen información de que entre 12 y 15 integrantes del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla resultaron entre muertos y heridos y fueron sacados del área por otros integrantes de ese grupo. Se trata de un golpe importante contra el ELN, en el que además fue capturado alias Elías, sumado a la incautación de 15 armas largas, 5 armas cortas, 202 granadas para lanzar desde drones, 1.000 cartuchos calibre 7.62, 1.500 cartuchos de 5.56, explosivos y 2 drones para atacar con explosivos que fueron destruidos. Celebro encontrarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre atento, siempre atenta a lo que hacemos aquí en Blue. Las mejores historias, las mejores crónicas, la mejor información, siempre una opinión argumentada. Oye, comparte, suscríbete y goza nuestro trabajo. En Blue, la radio se ve. La noticia del día tiene que ver con la división inminente a la que quedó abocada la izquierda en Colombia, el petrismo, por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral que excluyó de manera definitiva que no va a participar en la consulta que estaba prevista para el 8 de marzo, que la iba a ganar Iván Cepeda. Así que la consulta del petrismo se quedó sin el candidato. Con sol en Bogotá, con mucha disciplina, avanza en este momento el día sin carro y sin moto. En las calles de Bogotá, la secretaria de Tránsito de Movilidad está recorriendo la ciudad. Nicolás Rodríguez.
Néstor, buenos días. Pues sí, Bogotá a esta hora registra 13 grados de temperatura, una máxima de 20. Hace sol en el centro de la capital y no hay señales de que por lo menos llueva a lo largo de la mañana. Datos importantes, y es que acorde con las 8 de la mañana las validaciones al sistema de público de Transmilenio son 1.253.243 validaciones, entendiéndose por el componente troncal, es decir, los buses del Transmilenio, y el transmisonal y el dual, que son los que van por las principales vías de la capital. Pero para entregar ese primer balance de cómo han transcurrido estas primeras horas, nos acompaña en vivo al aire en Blue Radio la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. Secretaria, ¿cuántos comparendos se han aplicado hasta ahora? Bueno, muy buenos días. En general, una jornada positiva en lo que llevamos. Comparendos, un poco más de 200 comparendos en este momento. Recordar a las personas que infrinjan hoy la norma, pues la sanción hoy por el día sin carro y sin moto, que es prohibida la circulación para vehículos particulares y motos que no están dentro de nuestra lista de excepciones, es de 633.000 pesos aproximadamente, y conlleva la inmovilización del vehículo. Néstor, lo escucha la secretaria. Gracias. ¿Validaciones para estos efectos, doctora Díaz, son tiquetes, pasajes en Transmilenio? Así es, pasajes. ¿Cuántos, la cifra que están dando de 1.5 millones es mayor que la habitual? ¿Hoy la gente está tomando más Transmilenio? No tengo el porcentaje de comparación, pero sí hoy esperamos más validaciones en nuestro sistema de transporte público. Sí, ¿y 70 comparendos es mucho o es poquito? Tenemos en este momento más de 200 comparendos que se han puesto hasta el momento, más o menos una cifra similar a la del año pasado. Esta mañana tuvimos, casi hacia las antecitos de las 7 de la mañana, teníamos 70 comparendos, que eran menos que el año pasado, pero ya al corte de lo que llevamos se ha ido incrementando el número y ya estamos en números similares. 200 comparendos hasta este momento quiere decir también 200 carros o vehículos, incluyendo motos, inmovilizados. Así es, la sanción incluye la inmovilización del vehículo. Sí. Doctora Díaz, ¿y qué expectativa tienen ustedes para el resto de este jueves? Bueno, lo que esperamos es que, de manera general, que las personas realicen sus viajes cotidianos, que se conecten con nuestro sistema de transporte público, con nuestra cicloinfraestructura. Hoy tenemos también 88 kilómetros de ciclovía habilitados para viajes cortos, pues la caminata. Entonces buscamos, si bien ya el 70% de los bogotanos y las bogotanas se mueven en modos sostenibles, esto es en transporte público, en bicicleta, o caminan, buscamos que esas otras personas que normalmente no usarían estos modos de transporte, pues hoy sea la oportunidad para hacerlo, que si no conocen nuestro sistema de transporte público, que lo hagan, que usen la bicicleta, y al final lo que buscamos es que la jornada se pueda desarrollar de manera tranquila, que las personas realicen sus viajes, como lo decía, de manera cotidiana, y al final que todos regresemos a casa tranquilos, seguros, y hayamos disfrutado de esta jornada. Sí, doctora Díaz, el pretexto, entre otras, para este día sin carro y sin moto en Bogotá es una mejora en la calidad del ambiente, del aire o del medio ambiente. ¿Cuál es la expectativa, comparando los datos del año pasado, cuál es la expectativa para este año? Bueno, la Secretaría de Ambiente espera una reducción en lo que es específicamente material particulado 2.5, que es, este contaminante directamente relacionado con la calidad del aire y con la salud de las personas. Esta mañana ya nos contaban que ha habido una reducción en las mediciones. Ellos van a estar haciendo un monitoreo constante todo el día, buscando que efectivamente haya una reducción en comparación con lo que es un día normal en la ciudad, donde salen pues todos los vehículos que normalmente salen en la ciudad. Sí, usted tiene el dato, doctora Díaz, de cuántos vehículos circulan o están habilitados vía excepción para circular hoy en Bogotá. Bueno, el número de cuántos pueden salir no, pero sí tenemos más o menos el aproximado de cuántos vehículos dejan de salir hoy en la ciudad. Son más de 3 millones de vehículos particulares y más de 500.000 motos que hoy dejan de circular. Vale. Doctora Díaz, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Claudia Díaz es la secretaria de Movilidad en Bogotá. Permiso, ay, cuidado. Se viene el mundial.
Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Los gobiernos de Rusia, el país invasor, Ucrania, el país invadido, están anunciando en las negociaciones de Abu Dhabi esta mañana el intercambio de 314 prisioneros de guerra. En efecto, esa es la cifra que acaba de comunicar el enviado especial de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, en sus redes sociales. Ha señalado en la red social X que se trata del primer canje de prisioneros en 5 meses entre Moscú y Kiev, que ya habían llevado a cabo numerosos intercambios de soldados cautivos y también de civiles tras los contactos directos que mantuvieron en Estambul el año pasado. El mediador estadounidense se ha sumado al optimismo y ha calificado de detalladas y productivas las conversaciones de paz que han hecho posible este acuerdo, aunque ha dicho también que si bien queda trabajo significativo por hacer, pasos como este demuestran que los contactos diplomáticos sostenidos están dando resultados tangibles y contribuyen a los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Recordemos que estas conversaciones comenzaron en la víspera, están teniendo lugar en Abu Dhabi y en el momento de su comienzo no había una fecha clara de su conclusión. Podían haber terminado ayer o podían hacerlo hoy, pero no se quiso dar ninguna fecha, ningún límite a estas reuniones que se están produciendo por segunda vez a 3 bandas en la misma mesa entre Estados Unidos, Rusia y Moscú. Malos presagios en materia de inflación, costo debido a carestía, que la verdad pinta mal para este año. Yo, según las propias minutas de... Atención, el New York Times está diciendo que 5 fuentes venezolanas y norteamericanas le confirman en este momento la captura. Ya lo están interrogando a Alex Saab, que seguramente va a tener también destino hacia los Estados Unidos. Juan Camilo. Pero el estatus, Néstor, actual de los individuos de Alex Saab y de Raúl Gorrín es desconocido, de acuerdo a este artículo del New York Times, que en efecto cita como su fuente a 5 venezolanos y a un oficial estadounidense, quienes aseguran que la operación se habría llevado, o que fueron detenidos ambos individuos en Caracas durante la noche, durante la madrugada más bien entre el martes y el jueves, y que las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos estaban enterados de este operativo. Eso de acuerdo a las fuentes consultadas, todas sin dar claridad de qué agencia pertenece o sin decir a qué agencia pertenece. También rescata que en efecto el abogado de Alex Saab, Luigi Giuliano, ha desmentido esta información, pero va en línea con lo que también ya había reportado la agencia Reuters, de que el conocido testaferro de Nicolás Maduro y el empresario de los medios de comunicación, Raúl Gorrín, directivo de Globovisión, habían sido detenidos por autoridades venezolanas de manera conjunta, en una operación conjunta con oficiales de inteligencia de los Estados Unidos. No está claro si la detención fue por algunas horas, si se encuentran detenidos aún, si están en interrogatorio en estos momentos, o si fue algún tipo de diligencia judicial momentánea, pero lo cierto es que se suma esta información a la de la agencia Reuters, en el sentido de que la captura, la detención, en efecto se produjo, Néstor. Lo cual demuestra, por otro lado, la opacidad con la que sigue funcionando el gobierno de Venezuela. 8 de la mañana, 28 minutos. Roberto Denis es un periodista, director del muy influyente Armando Info, que es un medio de comunicación digital que es tal vez uno de los pocos canales independientes, libres, que quedan para los venezolanos. Roberto, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué sabe usted, qué saben en Armando Info sobre la suerte de Alex Saab y del señor Gorrín? La información es la misma, más o menos similar a lo que ha reportado la agencia Reuters y lo que leían recién del diario New York Times. Todas las fuentes confirman que Alex Saab está detenido en Caracas. Es cierto que hay una opacidad tremenda, nadie quiere asumir, digamos, la vocería de esto o confirmarlo, pero Alex Saab ha estado detenido en Caracas. La información que yo tengo es que él sigue detenido en Caracas, pero bueno, nadie oficialmente lo confirma. Ayer en la tarde, al final de la tarde, había esta especulación un poco en sintonía con lo que mencionaba el New York Times, de bueno, que aparentemente lo habían tenido, que estuvo en una suerte de interrogatorio y aparentemente lo habrían dejado salir de allí, pero la información que yo tengo es que él sigue detenido en Caracas. Y bueno, falta es una confirmación, digamos, oficial de bien sea el fiscal general de la República o alguien que lo confirme. ¿Por qué tanta opacidad? Sabemos que es Venezuela bajo el régimen, Roberto, pero ¿por qué
tanta dificultad para que alguien se haga cargo de lo que pasó, para confirmar o para desmentir? ¿Por qué hay tantas dudas y tanto silencio sobre lo que está pasando con Alex Saab? Anoche Jorge Rodríguez en un encuentro con los medios dijo que él que sabe todo, dijo que no tenía conocimiento porque él es parlamentario, imagínese usted. Sí, aludiendo además a una independencia de poderes, como si en Venezuela hubiera independencia de poderes. Yo creo que se mezclan dos cosas, ¿no? Una, lo que ustedes mencionaban, la opacidad. Este es un régimen que sigue siendo muy opaco, no hay ningún tipo de transparencia, pero no solo que sigue siendo muy opaco, sino que en esta nueva realidad donde Delcy Rodríguez trata de ser ahora como esta figura que amalgama y junte a todas las fuerzas internas del régimen venezolano, bueno, debe tener resistencias a lo interno también sobre lo que está haciendo y sobre sus negociaciones con Estados Unidos. Eso le da un grado de complejidad a esto, pero adicionalmente es que el caso de Alex Saab es muy sensible. O sea, tengan en cuenta ustedes que este señor, digamos, si fuera por un asunto de corrupción, digamos, Alex Saab ha debido ser investigado hace muchos años en Venezuela. Es el país donde han debido la justicia investigarlo porque es el país donde, digamos, directamente le ha hecho daño. Pero bueno, nadie se atreve justamente porque el sistema judicial está completamente cooptado por la política. Pero además piensen ustedes que cuando este señor estuvo detenido en Cabo Verde, fue extraditado a Estados Unidos, hasta que finalmente la administración Biden, negociando con Nicolás Maduro, lo devuelven a Venezuela, se hizo toda una campaña internacional donde dijeron que este señor se inventó el relato de que este señor era un diplomático venezolano para tratar de que volviera a Venezuela y evitar enfrentar a la justicia. Entonces los mismos actores que hicieron todo eso son los actores que ahora probablemente estén deteniendo las instancias de Estados Unidos, ¿no? Es algo difícil de explicar, pero que tiene que ver con, como digo, por la opacidad, pero también por la sensibilidad del caso y la figura de Alex Saab. Sí, lo entiendo. En buen colombiano diríamos, es un sapo muy difícil de tragar para el régimen. Después de haberlo elevado al nivel de héroe de la revolución, ahora explicar su captura. Roberto, ¿hasta dónde llega el perdón presidencial que le dio Joe Biden y su gobierno en Estados Unidos a Alex Saab? ¿Eso podría ser un antídoto contra una eventual nueva orden de captura contra él? No, a ver, el perdón presidencial es muy claro. El perdón presidencial establecía, digamos, algunas condiciones y básicamente lo que le impedía, digamos, a Estados Unidos era no volver a juzgarlo por la misma causa que había provocado su extradición a los Estados Unidos. Y hay que recordar aquí que esa causa por lavado de dinero se remonta al 2019, pero solo tiene que ver con uno de los negocios de Alex Saab en Venezuela. De hecho, incluso yo diría que el menos importante, que fue aquel con el que comenzó en Venezuela, el de las casas prefabricadas con aquella empresa llamada Fondo Global de Construcción. A eso se limitaba esa acusación de lavado de dinero del año 2019. El perdón presidencial establece que por esa misma causa no lo pueden volver a enjuiciar, pero el perdón presidencial establecía también otras cláusulas, y una era que él se tenía que comprometer a no, digamos, cometer nuevos delitos que involucren la jurisdicción norteamericana. Y ahí, digamos, el repertorio de las cosas que ha hecho Alex Saab y los motivos por los que le pueden abrir una causa en Estados Unidos es muy amplio. Y de hecho yo no descarto, y es la creencia por información que he tenido desde hace tiempo, o sea, en Estados Unidos hay un interés muy grande en Alex Saab desde hace muchos años, que incluso va más allá del propio Maduro, pero ahora estando Maduro y Cilia Flores presos en Estados Unidos, la pieza del rompecabezas que le falta para completar probablemente ese caso es la de Alex Saab. Entonces hay un interés muy grande y yo creo que pueden abrirle causas distintas a esa de 2019. Sí. Roberto, de Camila Fabbri, que es una italiana muy bella, la compañera, la esposa de Alex Saab, ¿qué saben ustedes? Camila Fabbri es la esposa, en efecto es una ciudadana italiana, la esposa de Alex Saab. Ella está en Venezuela, ella desde que ocurrió todo el episodio de detención y posterior extradición a los Estados Unidos se instaló, digamos, y se quedó en Venezuela. Ella tiene un cargo público, ella le han dado en Venezuela también una suerte de pasaporte diplomático en Venezuela por orden de Nicolás Maduro en su momento, y ahorita en los últimos días recientemente la veíamos muy activa en esta campaña publicitaria que están iniciando el régimen venezolano pidiendo la vuelta de Maduro y Cilia Flores. Además ella está ligada también al denominado plan Vuelta a la Patria, que es este plan de recibir
recibir migrantes venezolanos, vuelos de Estados Unidos y de otros países, pero fundamentalmente de Estados Unidos que están llegando. Es decir, ella, más allá de ser la esposa de Alex Saab, en los últimos tiempos por orden de Nicolás Maduro le habían dado ciertos roles públicos, no digamos de relevancia, pero sí tenía cierta figuración, y la información que hay es que ella está también obviamente en Venezuela. Desde Venezuela, Roberto Denis es el director de Armando Info, sobre la suerte que parece ya decidida alrededor de por lo menos Alex Saab y del señor Gorrín, el hombre de Globovisión. Un gusto saludarlo. Roberto, gracias por compartir la información con los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes, un gusto. 8:35 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Hola mi gente de Colombia, ¿cómo están? Soy Ricardo Tumberini, el mejor agente de futbolistas en el mundo. Recuerden que estamos de 2 a 4 aquí en Blog Deportivo y aquí estaremos siempre para que me sintonicen en el canal de YouTube. Van a ser 3 consultas en el tarjetón del mes entrante. Esta, que se llama del Frente por la Vida, la del petrismo, en la que no va a estar Iván Cepeda. La otra que intenta Claudia López, que quedó también sola, con un señor Leonardo Huertas. Están intentando al final que se meta, y parece improbable, Sergio Fajardo, que lleva en la indecisión semanas enteras. La tercera se inscribieron ayer los 9 candidatos de la gran consulta, que es la que de momento parece más sólida. La de Paloma Valencia, la de Aníbal Gaviria, la de David Luna, la de Enrique Peñalosa, la de Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón. 9 en total, la de Vicky Dávila también. Todos estos candidatos de derecha o de centro derecha que intentan ganar los votos, porque va a haber un solo tarjetón para todas estas consultas. Por cuenta de estas peleas de indefiniciones de última hora, el registrador Hernán Penagos está exigiendo que haya, obviamente, una decisión del Consejo Nacional Electoral para que resuelvan los muchos pendientes antes de mañana viernes, que es 6 de febrero, la fecha límite. La registraduría necesita por lo menos... Atención, el gobierno está denunciando esta mañana que hay 25 ciudades en Colombia en donde no se ha hecho efectiva la reducción de precios de combustibles, que fue desde el 1 de febrero, hace ya 5 días. Y han pasado 5 días y están cobrando todavía los precios, los viejos, sin la reducción de los 500 pesos. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, estas medidas las anuncia en las últimas horas el Ministerio de Minas y también la Superintendente de Industria y Comercio, al evidenciar demoras o rezagos en los ajustes y también hacer seguimiento de los ciudadanos en varias zonas del país, en el sentido de que la rebaja en el precio del galón de la gasolina ha sido en promedio de 300 pesos y no de 500, como recordamos, fue fijado por decreto por parte del Gobierno Nacional. Recordemos que la gasolina en promedio en las 13 principales ciudades del país quedó en 15.753 pesos, y el ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que las medidas de carácter obligatorio por parte de los actores de la cadena, es decir, principalmente por las estaciones de gasolina. Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas para dar cumplimiento a la medida adoptada por el Gobierno Nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, que impacta de manera directa en la disminución del precio final de este combustible. Queremos enfatizar que la reducción del ingreso al productor es una decisión política del gobierno del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente, cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos. Frente a esta situación, en las últimas horas también la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció acciones de verificación en todo el territorio nacional, recordando, Néstor, una cosa muy importante, es que cualquier ajuste, dice ella, gradual, solo puede ser transitorio y que no puede ser una práctica generalizada. Gracias, Slobodan. 8 de la mañana, 38 minutos. A propósito, Víctor, de la Superintendencia, ya sabemos el nombre de las empresas, aparentemente 5 o 6, a quienes la Superintendente Rusinque les está pidiendo los criterios de por qué ponen los precios actuales en el mercado. Sí, Néstor, estamos conociendo la información sobre cuáles serían estas empresas a las que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría enviando comunicaciones para conocer la estructura de precios, cómo determinan los descuentos, cómo determinan ciertas actividades comerciales, un tema que está causando muchísimo nerviosismo, Néstor, en el sector empresarial. Ya hemos visto el rechazo inclusive del Consejo Gremial Nacional, de gremios como la ANDI y de FENALCO. En la práctica dicen que después
después de estos requerimientos pasar a un control de precios, pues estaríamos muy cerca, y esa es la gran preocupación. Recuerdan episodios como el de Venezuela, cuando empezaron a controlar los precios. De momento eso no está ocurriendo en Colombia, pero eso apagó inmediatamente al sector privado, al sector empresarial. Néstor, las empresas serían las siguientes: Nalsan y SAS, esto es Toto, ¿no? Produce morrales, billeteras, cachuchas, una marca muy conocida en Colombia. Toto, la otra Toto empresa se llama diferente, pero digamos Toto para identificar los productos. Sí, la razón social es Nalsan y SAS, y la razón comercial, o comercialmente, la conocemos como Toto. La otra empresa, Whirlpool Colombia, muy conocida también, electrodomésticos. Muchas personas tienen electrodomésticos Whirlpool en sus casas. La tercera empresa, Continente SAS. Esta no la tengo muy mapeada, no es muy conocida como con esta razón social, pero aparentemente es una gran distribuidora de juguetes, de productos para el hogar en nuestro país. Cuarta compañía, esta sí muy conocida, Panamericana, librería y papelería, tal vez la más importante en el país. Y la quinta compañía, Supertiendas y Droguerías Olímpica, también una cadena de almacenes con presencia, gran presencia a nivel nacional. Sobre estas estarían haciendo los requerimientos, Néstor, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, y bueno, ahí están entonces las alarmas del sector empresarial por estas actuaciones. Claro, por un lado en Colombia hay libre mercado, los precios se fijan de acuerdo a la libertad de competencia. Por eso la sorpresa de los gremios, porque la doctora Rusinque está pidiendo criterios y está pidiendo detalles alrededor de cómo se fijan los precios en Colombia. Doctora Rusinque, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un especial saludo a toda la mesa. Gracias. ¿Usted entiende por qué están tan asustados los productores, los gremios en Colombia hoy? No, sinceramente no logro entender por qué en un modelo constitucional en el que opera una economía social de mercado que indica que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de unos límites que están establecidos, enmarcan dentro de la orientación hacia el bien común. Resulta polémico que una autoridad como la Superintendencia, que está encargada de velar por el cumplimiento de la libre competencia y los derechos de los consumidores, busque conocer ese proceso de formación de precios. Esto no implica en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino que implica, digamos, una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura de los precios. Y eso no solamente para poder determinar eventuales conductas que estén inmersas en una violación del Estatuto del Consumidor, sino también del régimen legal vigente en Colombia en lo que concierne a la libre competencia. Yo quisiera decir una precisión, Néstor, porque pues los estaba escuchando y hablan y señalan como muy particularmente estas empresas a las que les ha llegado este primer requerimiento que, valga decir, se expide desde la Delegatura de Protección al Consumidor, y valga además decir, que lo habíamos decidido ayer a algún medio, que esto no se da con ocasión a ninguna coyuntura, ni es una investigación que surja de elementos de este año, esto se da con base en un monitoreo que venimos haciendo desde el mes de febrero del año 2025. Pero acá lo que yo quisiera señalar es que, más polémico, si les parece polémico que estamos requiriendo a 5 empresas, pues entonces van a tener que despertar más polémica, porque vienen muchísimos más requerimientos en camino. De hecho, ayer pedimos otros más. Hoy se van a sacar otros requerimientos. Más de 50 en este momento, Néstor. Yo creo que entre hoy y mañana estaríamos hablando más de 50 requerimientos, 50 empresas, diferentes agentes del mercado, porque valga decir, Néstor, que hasta el momento lo que ustedes conocen es uno inicial que se hizo desde Consumidor, pero vendrán otros desde la Delegatura de la Protección a la Libre Competencia. Y esto no debería causar alarma, porque cuando los agentes del comercio... Sí, señor. Aclaremos un poquito. El primer listado, el que me acaba de contar Víctor, que son Panamericana, Whirlpool, Continente S.A., Tiendas Olímpica, Toto. Esto es lo que usted me dice, es no se asusten, porque este es apenas el comienzo, ¿cierto? Está apenas la puntica. Sí, estamos cumpliendo nuestra labor, digamos, haciendo uso de los instrumentos ordinarios. ¿Con qué criterio, ¿con qué criterio eligieron estos primeros 5, o con qué criterio están decidiendo cuáles son los 50 que van en este primer lote?
Sí, Néstor, nosotros nos basamos en el monitoreo que realizamos de manera periódica, 2 veces a la semana, de hecho, en lo que corresponde a la Delegatura de Protección al Consumidor, desde febrero del 2025, y basados en un estudio hecho por el Grupo de Estudios Económicos, todo esto reposa en la Superintendencia, se hace un monitoreo en el que se empiezan a detectar eventuales infracciones al régimen del consumidor. Cuando, por ejemplo, no es solamente, ustedes se fijaron mucho en la determinación de precios, en esos requerimientos o en lo que iba encaminado a establecer cómo se estructuraban esos precios, pero también una orientación para mirar cómo se fijan las ofertas, los supuestos descuentos, las reducciones. Yo creo que todos los consumidores en Colombia, y no solo en Colombia, eso es un fenómeno mundial, se han preguntado muchas veces si esos descuentos que salen en ocasiones como el Black Friday o para fechas especiales son reales, o hay de pronto algunas incitaciones al consumo, algunos engaños al consumidor en la medida que se trata de unos falsos descuentos. Y eso valga decir que en lo que concierne a los derechos del consumidor es una violación al Estatuto del Consumidor. Eso por hablar de esos primeros requerimientos. ¿Con base en qué? Se mide el impacto que tengan estos agentes en el comercio, denuncias que se hayan recibido, algunas alteraciones o algunas modificaciones en los precios que en apariencia en un primer momento pues no tienen una justificación o no hablarían de un verdadero descuento, y una cantidad de etcéteras. Otros elementos son los que se tienen en cuenta por parte de la Delegatura de la Libre Competencia. Digamos, siempre pues nosotros no podemos requerir a todos los agentes del comercio. Evidentemente hacemos, basados en ese monitoreo, un análisis de cuáles son los sectores estratégicos donde eventualmente se están cometiendo infracciones al régimen, y mal podríamos nosotros partir de especulaciones o de, digamos, de aspectos imaginarios o de comentarios o análisis sin fundamento para poder determinar la infracción o no. Sí. Aclaremos para qué esto. Ok, usted está pidiendo a unas empresas que son de momento 5, y usted me dice que van a ser muchas más de 50, sí. ¿cómo fijan los precios? Y entonces le responde, para no dar solo nombres, los precios, es que eso es lo que yo estoy diciendo. El requerimiento, de hecho, lo que ha circulado en medios, valga decir, nosotros hacemos una versión anonimizada porque eso son indagaciones preliminares. Aquí no hay una apertura todavía formal de investigación. Estamos recolectando los elementos iniciales para verificar si esto da mérito a una apertura de investigación formal. Y aquí no solamente estamos orientados a mirar cómo se estructura y cuál es la base. ¿Por qué habrían de investigar ustedes una empresa alrededor del tema de precios? A ver, Néstor, como lo decía, en la conformación de los precios. ¿No los fija el mercado? Yo decido si vendo caro o barato, y el mercado me premia con la fidelidad de los consumidores o no, o me castiga y me quiebro. Exactamente. No, pero totalmente. Aquí rige un régimen de la libre competencia. Se supone que los actores tienen que competir, y hay para eso unas reglas que están fijadas ya en nuestro régimen. Eso es lo que nosotros de alguna manera propiciamos. Lo que estamos llamados aquí a verificar en lo que concierne a esos requerimientos iniciales es si en el momento de estructurar esos precios, de realizar unas ofertas, nos basamos cuáles son los criterios, si existen esas ofertas, si existen engaños al consumidor, si en esto, por ejemplo, ustedes se fijan solamente en lo de la determinación de estructuración de precios, pero estamos incluso hablando de las promociones, de si se tienen en cuenta los inventarios, de si se está teniendo en cuenta las tasas de cambio cuando se trata, por ejemplo, de productos importados, y una cantidad de etcétera. Y eso para hablarle solamente de esas indagaciones preliminares que se están haciendo desde la Delegatura del Consumidor. Si vamos a hablar de la Delegatura de la Libre Competencia, nosotros allí que estamos orientados a verificar que en la conformación de estos precios no exista algo que existe en la doctrina, que no inventamos nosotros, que viene desde el 59, que es la eventual fijación de precios inequitativos. Esos precios inequitativos corresponden precisamente a distorsiones del mercado, cuando los mismos, si bien es cierto, hay una libertad de la iniciativa privada, una libertad del empresario a la hora de fijar esos precios, se supone que la manera de competir en el mercado, digamos, es lo que hace que se tenga una mejor calidad de bienes y servicios al mejor precio posible. Aquí ya existe la doctrina en la... ¿Sí? Doctora Rusinque, a ver, perdóneme, le hago, para pedirle una apreciación. Si yo fuera panadero y me pongo a vender roscones y cobro un roscón muy caro,
el mercado me castiga y no vendo ni mis panes, ni mis roscones, ni absolutamente nada. Eso es lo que pasa. Aquí nosotros no hacemos una fijación y le decimos cuánto tiene que vender el señor el roscón. Si el señor lo quiere vender a 1.000, a 2.000, a 3.000, eso no es, nosotros no, y vuelvo y insisto. ¿Por qué se mete la superintendencia preguntando de dónde salen los precios que usted está fijando? Néstor, vuelvo y lo repito y estoy contestando a la pregunta. Hay 2 delegaturas que están orientadas a vigilar que no se infrinja el régimen, sea en materia de libre competencia o de los derechos del consumidor. En la determinación, estructuración y fijación de esos precios, igual rigen unas reglas que están allí, como por ejemplo que no se puede engañar al consumidor al ofrecerle falsas ofertas, incitarlo por ejemplo al consumo para ofertas que no son tales, porque por ejemplo los precios se mantienen fijos a lo largo de meses, es decir, no son excepciones promocionales, eso por citar algo en materia del Estatuto del Consumidor. Por otro lado, digamos que existe, y vuelvo y repito, en la doctrina de la superintendencia, y no de ahora, desde hace muchos años están los antecedentes, incluso hay una sanción por este hecho, que no se pueden fijar precios inequitativos, y eso no es algo que se pueda determinar de manera subjetiva en esto. Para esto se hacen unos análisis de al momento de la fijación de los precios, ¿cuál es la razón? Empezando por, mire, le voy a decir algo fundamental, que va a ser mucho más, yo creo, esclarecedor para toda esta polémica basada, yo no sé, en si se quieren deducciones un poco ligeras. Acá lo que nos interesa saber es cómo se está comportando el mercado, cómo se están estructurando esos precios en algunos sectores donde encontramos algunas eventuales irregularidades o algunas denuncias ciudadanas, por ejemplo, o algunos comportamientos que nos hablaría de eventuales infracciones al régimen, y si eventualmente, cuál es la incidencia que tiene, por ejemplo, de acuerdo al comportamiento del mercado, de diferentes factores para la determinación de los precios. Eso puede dar lugar a que encontremos violaciones al régimen, algunas irregularidades o no, pero para eso nosotros necesitamos acceder a esa información. No hay que temer al suministro de la información, ya que una entidad que está encargada de velar por los derechos de los consumidores, por la preservación del interés general y las buenas prácticas en un mercado, no hay que temer que cumpla con sus funciones, y los agentes del comercio que saben que están obrando en la debida forma, pues saben que nosotros tenemos una serie de procedimientos, un régimen, nosotros no podemos actuar, digamos, de manera arbitraria, subjetiva. No, nos facilitan la información, analizamos y con base en ella nosotros podemos determinar si hay o no irregularidades. Desde los sectores empresariales sí dicen que ustedes están actuando de manera arbitraria, que están vulnerando el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de su estructura de precios y estrategias comerciales. Pero listo, digamos, usted hace esos requerimientos. Pero mirar el artículo 333 de la Constitución, el artículo 15 de la Constitución Política. Nosotros obviamente tenemos ahí un deber de reserva. Ellos le piden revisar el artículo 6 de la Constitución. Pero mi pregunta es otra, doctora Rusinque. Doctora Rusinque, es sobre la inequidad de precios. Listo, usted coge toda esta información y usted puede llegar a decir, uy, una gorra de Toto, 100.000 pesos, ¿eso es inequitativo? Muchos colombianos no se pueden comprar una gorra de 100.000 pesos de Toto y quieren tener Toto. Señores Toto, ¿cuál es el paso siguiente de la SIC? Señores Toto, ustedes me tienen que bajar la gorra a 80.000 pesos. ¿Qué viene después de ese requerimiento de información? Al momento de fijar al momento de fijar un precio, digamos que es evidente que los agentes del comercio están llamados a tener una rentabilidad, unas ganancias. Lo que no pueden hacer, esas ganancias se tienen que estructurar con base en un fundamento. Hay una estructura de los costos para llegar a la fijación de esos precios. Costos que son por las materias primas, costos que son por algunas dinámicas del mercado, etcétera. Hay un fundamento para la fijación de esos precios. Nosotros, para poder establecer si existe o no la fijación de un precio inequitativo, necesitamos acceder a esa información que se está requiriendo. En el caso, por ejemplo, y valga decir, lo que ustedes conocen hasta este momento son los requerimientos de la Delegatura de Protección al Consumidor. Ahí no estamos hablando todavía de una indagación preliminar orientada a verificar precios inequitativos, pero ya a partir de ayer se expidieron diferentes requerimientos para poder verificar desde la Delegatura de Libre Competencia si en este momento, si en la actualidad hay eventualmente fijación de precios inequitativos. Y para llegar a eso, para determinarlo, eso no es un invento, digamos, eso no lo inventé yo. ¿Quién decide que es un precio inequitativo?
Pues a ver, Néstor, eso se basa en una doctrina que ya existe, en una serie de parámetros, de estándares que están determinados. Eso no lo fija Cielo Rusín, pero ¿cuál es la doctrina? digamos, de manera subjetiva. No la conozco. Los precios los fija hoy en Colombia, en todo el mundo el mercado. Digo, en los países en donde hay libre mercado. Es que como no la conoce, yo por eso le estoy respondiendo sus preguntas. Eso no es un invento de Cielo Rusín, que desde 1959 existe ese concepto, esa noción de los precios inequitativos. Hay doctrina y antecedentes en la superintendencia que han determinado, valga decir, sí, excepcionalmente, cuando agentes del comercio han incurrido en esa conducta que es violatoria del régimen. ¿Y cómo se decide? Eso es un procedimiento en el cual, como en cualquier procedimiento con abiertas garantías. No me ha dicho cuál es la doctrina, doctora Rusinque. Pero le estoy diciendo, con mucho gusto le puedo citar los ejemplos de hecho de anteriores administraciones. Me está mencionando 1959. No, el antecedente donde se fija el concepto y la noción de aplicaciones tenemos de la anterior administración del superintendente Barreto, del superintendente Robledo, tenemos antecedentes por fijación de precios inequitativos, que con muchísimo gusto les podemos facilitar. Ellos tomaron decisiones en cartelización de precios. No, su merced, Néstor, yo no le estoy inventando y yo no estoy acá adivinando ni estoy acá haciendo especulaciones. Yo estoy afirmando que hay antecedentes de doctrina en la superintendencia por fijación de precios inequitativos. Y le estoy afirmando. ¿Le va a decir a las empresas cuánto es una utilidad razonable? No, Néstor, eso no se trata de que la superintendencia diga que es una utilidad razonable. Hay unos estándares, hay una manera de llegar a determinar eso y eso se determina. Yo le estoy pidiendo que me diga cuál es el estándar para que el gobierno le diga a las empresas cuánto puede ser su utilidad. Néstor, o cuánto es que eso se basa precisamente cada caso, cada estructuración, cada empresa y cada gente tiene unas dinámicas, unas lógicas y unos aspectos particulares que son los que entran a analizar economistas, abogados, contadores. Es un equipo. Siempre en esas investigaciones no actúa un profesional. Y valga decir, le voy a decir más, Néstor, quienes están detrás de estos requerimientos, quienes los expiden, quienes los redactan y todo, son funcionarios que llevan esta superintendencia en su mayoría más de 15, 20 años, que están, de hecho, viven sorprendidos de la polémica que en esta administración parece generar que actuemos con las herramientas ordinarias que siempre se ha actuado. Algo antes era que las visitas administrativas eran un exabrupto, por favor, ese debate en su momento ya se ganó, y ahora, por favor, un mínimo acceso a la información. ¿Cómo pretenden ustedes que una autoridad de inspección, vigilancia y control pueda cumplir su función? Función que nos beneficia a todos, excúseme termino, función que beneficia a todos los consumidores. Ustedes y yo somos consumidores, nosotros defendemos el interés común, función que además beneficia a todos los agentes del mercado. Mire, los empresarios son los más interesados en que existan buenas prácticas en el mercado. Para seguir con el ejemplo que Víctor le daba de la cachucha de Toto. Si yo quiero comprar una cachucha de Toto y vale 100.000 pesos y a mí me parece muy cara, ¿sabe qué hago? No compro la cachucha de Toto. Voy a San Victorino y la compro por 20.000. De acuerdo, y rige las reglas de la libre competencia. Eso se llama libre mercado, ¿cierto? Estoy de acuerdo. No libre mercado, no libre competencia. Cada cual compite, fija sus precios. Y libre mercado también. ¿Y sabe qué pasa con Toto? Que si vende cachuchas muy caras, nadie le compra. Y entonces Toto solito baja los precios. En principio, claro, eso es lo que uno esperaría, pero es que ustedes parten de la premisa que entonces el mercado, la mano invisible, pues el mercado se regula solo y de manera, digamos, natural, no hay violaciones al régimen. O sea, ustedes parten de una premisa y es de la buena fe y casi que el sentido caritativo con el que oran los empresarios sin violaciones al régimen y buscando ganar o especular, o que no existe la cartelización, o que no existen los eventos. En el libre mercado y en la libre empresa, lo que hacía la superintendencia era vigilar que las empresas no se cartelizaran, no se pusieran de acuerdo. Pero se sigue vigilando. Pero Néstor, es que parece que ustedes, en el ejemplo de Toto, por ejemplo, dando a conocer el régimen. Es que la libre competencia no solamente se infringe cuando dos agentes se cartelizan. Es que hay diversas maneras de infringir el régimen de la libre competencia. La colusión es una de ellas, la cartelización es una de ellas, la fijación de precios inequitativos es una infracción al régimen de la libre competencia en Colombia y eso
eso no es una novedad inventada por Cielo Rusinque, ni por esta administración, ni por este gobierno. Esas son realidades. ¿Que cómo se llega a eso? Yo no sé por qué tanto revuelo. Nosotros estamos haciendo, hasta el momento en indagaciones preliminares, recogiendo la información, se harán los respectivos análisis, se vigilará si sí o no. A lo mejor encontramos que, como dicen ustedes, el mercado en Colombia opera de una manera magnífica, transparente, que tenemos buenas prácticas, y así mismo daremos cuenta de lo mismo, nos harán, ¿sí? Es que estoy viendo aquí, pues, aprendiendo con usted y aprendiendo de esto, y veo que el concepto de precios inequitativos se refiere específicamente a los casos de cartelización o de abuso de posición dominante, digamos. En ese entendido podrían darse este tipo de inspecciones, pero yo quiero preguntarle por un punto específico. No está ligado una a la otra, entonces yo creo que ahí sí hay un error de la noción. El concepto no está ligado necesariamente a la cartelización, es una cosa, la competencia desleal es otra. La simple hay una doctrina, por eso repito, que habla de cuando un precio, cuando la fijación de un precio resulta inequitativa y no corresponde a los costos de producción, no tiene ningún fundamento para el establecimiento de ese precio. Nadie está diciendo que los empresarios tengan que hacer caridad o que no rentabilicen o que no tengan que tener ganancias o que no compitan entre ellos, si es lo que es deseable, que compitan. Nosotros evitamos eventuales cartelizaciones, acuerdos entre ellos de cara a violar los derechos de los consumidores. Es que se lo pregunto porque me llama la atención que en el documento dice: piden informar cuáles son los parámetros, criterios o modelos definidos por la sociedad para establecer el margen de ganancia mínimo sobre los productos que comercializa e indicar de qué manera afectan a la estructura de costos de los productos, lo cual evidentemente se mete con las ganancias. Es llamativo que entonces ustedes están revolviendo muchas cosas, porque saben que me está haciendo, no, pues con razón que no entienden. Ustedes están pretendiendo que por un requerimiento que viene, repito, de la Delegatura de Protección al Consumidor, es decir, es otro régimen. Ustedes me están hablando de los precios inequitativos y de la Delegatura de la Libre Competencia. Y de esos, insisto, y lo he repetido desde el comienzo de esta entrevista, todavía ustedes no tienen conocimientos o requerimientos porque se comenzaron a expedir desde el día de ayer. Entonces digamos, estos requerimientos que ustedes están leyendo, pues ustedes lo miran a la luz de una indagación que nada tiene que ver con lo que estamos investigando. Acá estamos vigilando es eventuales violaciones al Estatuto del Consumidor. Es decir, es que eventualmente se están proponiendo ofertas a los consumidores inexistentes, es decir, el producto costaba lo mismo, lo sacamos en Black Friday, lo sacamos en San Valentín supuestamente con un descuento del 10, del 20, del 50, oferta limitada por 3 días, y resulta que el consumidor a los 4 meses se da cuenta que el precio sigue siendo el mismo, entonces la oferta no fue cierta.